Hola, bienvenidos a Oboe Academy. Soy Juan Mari Ruiz. Como veis, hoy hemos cambiado de instrumento. Vamos a hablar de uno de los hermanitos del oboe, el corno inglés. Es verdad que tiene más familia. Tiene el oboe barítono, que es un poco más grande. Tiene el oboe d'amore, que es un término medio entre el oboe y el corno inglés, que es el instrumento que nos ocupa hoy. Y también es el más habitual dentro de las orquestas. A simple vista es una especie de oboe un poco más grande. Tenemos una caña más larga, tenemos un tubo bastante más largo, pero luego las llaves son exactamente las mismas que en el oboe, lo mismo que ocurre con el oboe d'amore y también con el oboe barítono. Esto nos puede inducir a error. Podemos pensar que si tocamos el oboe bien, podemos tocar bien el corno inglés, pero hay sutiles diferencias, que son las que vamos a tratar hoy. Podemos pensar que, bueno, como son las mismas llaves, las mismas digitaciones, es todo igual. Pero ya acabo de incurrir en el primer error. Fijaros qué postura he adoptado. Como es un instrumento un poco más pesado, él mismo ya me ha invitado a tener una posición más vertical. Estoy más cómodo, pero es verdad que eso me ha cambiado la embocadura. En otros vídeos hemos insistido en lo importante que es mantener un ángulo correcto entre la embocadura y la caña para facilitar la salida del aire. En este caso, ya veis cómo está afectando al sonido. Tengo una postura más cómoda para los brazos, pero que afecta mucho al sonido. Primer posible error. El problema es que la solución no es del todo cómoda. Si quiero adoptar una posición correcta para el envío de aire, vale, esta es correcta, pero fijaros qué posición más incómoda tiene el brazo. Es un instrumento un poco más pesado que el oboe. Si lo tuviera que sujetar así, con el brazo recto, ningún problema. Si lo tuviera que sujetar con un ángulo recto en el codo, tampoco. Es una posición donde la musculatura está fuerte. Pero tenemos un ángulo especialmente incómodo. Y bastante propenso a sobrecargas o a dolores musculares. Cuidado, si empezáis con el corno inglés y notáis el mínimo atisbo de que os molesta, parad, analizad la postura y buscar soluciones. Una muy buena solución, utilizar una correa o un arnés. En el mercado los hay de distintos tipos, podéis probar uno u otro, el que más os convenga, y ya sea la correa o el arnés, os va a aliviar parte del peso extra que tiene el corno inglés con respecto al oboe y mantener la posición correcta para tener el mejor sonido. Porque aquí viene el segundo malentendido que suele haber con el corno inglés, que como es un instrumento más grave, la caña es un poco más grande, es relativamente más fácil de controlar, no tenemos ese miedo a que nos suene a gaita que nos pasa con el oboe. Si en el oboe no tenemos demasiada técnica o la caña está un poco abierta, demasiado blanda, tenemos miedo a que nos suene demasiado estridente. Y el corno lo disimula bastante bien. Lo que nos lleva al error de pensar que a nada que soplemos un poquito suena bien. Lo cual es cierto, pero limitado también. Porque con el corno tenemos que buscar la misma amplitud de sonidos, la misma proyección, la misma riqueza de armónicos que tenemos con el oboe. Y lógicamente, al ser un instrumento más grande, nos va a requerir más cantidad de aire, lo cual tiene su lado positivo. Si trabajamos bien el corno inglés, ya veréis cómo vamos a mejorar bastante con el oboe. A eso le hemos dedicado otro vídeo. No conformarnos con soplar lo mínimo para que suene bonito, porque el propio instrumento lo favorece, sino ir un paso más allá, buscar esas sensaciones que tenemos con el oboe, de que llenamos ese auditorio con nuestro sonido, con nuestros armónicos, con el corno inglés. Lo que no quita para que cuando queremos podemos recoger el sonido, buscar esa dulzura y ese color tan bonito que facilita el propio instrumento. Seguimos la semana que viene.